Hola, espero que estén muy bien. En este video veremos algo muy importante, tanto para la ley de senos, razones trigonométricas, como para la geometría en general, los ángulos en los triángulos. Este es un triángulo cualquiera. Todos los triángulos tienen tres ángulos internos, por eso se llaman triángulos. A este ángulo le llamaré A este lo llamaré B y a este C. A los ángulos se les da nombre con letras griegas, pero en este ejemplo usé letras comunes. Cuando nosotros sumamos a estos tres ángulos, siempre nos dará como resultado un número en especial. ¿Saben cuál es ese número? Sí, ese número es 180 grados. Y recuerden que 180 grados básicamente es la mitad de una circunferencia. Aquí les haré una pequeña demostración. Vamos a acoplar a estos tres ángulos de modo que se formen los 180 grados. Y aquí está. No cabe duda de que al juntarse los tres ángulos internos de un triángulo, el resultado será 180 grados. Veamos para qué nos sirve saber esto. Este es otro triángulo cualquiera. Este ángulo se llamará alfa, este otro será beta y este último será zeta. Beta va a medir 62 grados, zeta medirá 40 grados. Entonces, hallemos el valor de alfa. Recordemos que, juntos, estos tres ángulos son 180 grados. Esto significa que si a 180 le quito a estos dos ángulos, necesariamente nos debe quedar el tercero. Entonces, 180 menos 62 menos 40 es igual a 78. Por lo tanto, el ángulo alfa mide 78 grados. Sigamos ahora con este otro triángulo. Aquí tenemos a los ángulos Psi, delta y gamma. Delta medirá 60 grados, gamma 51 grados. Y con esto tenemos que hallar la medida de Psi. Entonces, aplicando lo mismo que hicimos antes, se resuelve así. 180 menos 51 menos 60 es igual a 69. Así, la medida del ángulo Psi es de 69 grados. Tres importantes triángulos. Existen varios tipos de triángulos, pero, a mi parecer, tres de estos destacan sobre los demás por las características de sus ángulos. Número 1. El triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Su mayor característica es que tiene un ángulo de 90 grados, mejor conocido como ángulo recto, el cual se representa con este pequeño cuadrado. O sea, aquí siempre estarán los 90 grados. Ustedes saben que 90 es la mitad de 180, y como aquí ya tenemos 90 grados, significa que los otros dos ángulos juntos deben ser los 90 grados faltantes, porque 90 más 90 es igual a 180. Por ejemplo, tenemos a este triángulo rectángulo. Sus ángulos agudos serán alfa y beta. Alfa medirá 64 grados. Entonces, hallemos la medida de beta. 180 menos 90 menos 64 es igual a 26. Por tanto, la medida del ángulo beta es 26 grados. Pero también, como se trata de un triángulo rectángulo y sabemos que este ángulo más este otro nos da 90 grados, entonces a 90 le podemos restar 64 y así nos queda 26. Sin importar de qué manera lo hagas, el ángulo beta mide 26 grados. Número 2. Triángulo isósceles. Este triángulo es isósceles. Eso significa que dos de sus lados miden lo mismo, mientras que el tercero, por lo general, tiene otra medida diferente. Esto significa que estos dos ángulos de aquí miden lo mismo, mientras que el ángulo que está al frente del lado diferente también tendrá que ser distinto a los otros dos ángulos. Si estos ángulos tienen la misma letra, significa que son los mismos. La misma idea se aplica si el triángulo está más abierto. Hagamos un ejemplo para ver cómo funciona. El ángulo que es el diferente va a medir 72 grados. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos gemelos? Como únicamente tenemos a un ángulo, la estrategia es esta. 180 menos 72 es 108. 108 grados es lo que miden estos dos ángulos juntos. Por eso, hay que separarlo entre dos. 108 dividido entre 2 es igual a 54. Por lo tanto, cada uno de estos ángulos mide 54 grados. Un ejemplo más. Ahora el ángulo diferente es mi y los ángulos gemelos son epsilon. Uno de los ángulos epsilon medirá 23 grados. Entonces, hallemos cuál es la medida del otro ángulo epsilon y la medida del ángulo mi. Primeramente, el otro ángulo gemelo también tiene que ser 23 grados. Y para hallar la medida de mi, lo haremos de la manera normal. 180 menos 23 es igual a 134. Por eso, la medida de mi es 134 grados. Noten que solo tenemos que dividir entre 2 si el ángulo que nos dan al comienzo es el ángulo diferente. Número 3.
el triángulo equilátero. El nombre de este triángulo significa equilátero, o sea, lados equivalentes o iguales. Todos sus lados miden lo mismo, lo que provoca que también sus tres ángulos internos sean iguales. Y si los tres ángulos miden lo mismo, entonces ¿cuánto mide cada uno? Es simple, 180 dividido entre 3 es 60. Por lo tanto, cada uno de sus tres ángulos mide 60 grados. Quiero que veamos dos ejemplos más. Este es un triángulo isósceles. Las medidas de sus ángulos serán estas. Hallemos cuánto mide cada ángulo omega. 180 menos 45 es igual a 135. Ahora, 135 dividido entre 2 es igual a 67.5. Este punto también podría ser una coma. Entonces, cada ángulo omega mide 67.5 grados. A veces es necesario cortar a la mitad a este tipo de triángulo con su altura. En la base se forma un ángulo recto. Bueno, aquí también, pero solo nos interesa uno de estos. El ángulo de 45 grados también se cortó a la mitad, 22.5 grados y 22.5 grados. Quedémonos con una mitad de este triángulo. Vemos que se forma un triángulo rectángulo. Así que otra manera de hallar la medida de este ángulo que se dividió entre 2 es 180 menos 90 menos 67.5 y esto nos da 22.5. Tú eliges cuál es la mejor después de partir en 2 a un triángulo isósceles. Yo personalmente prefiero dividir entre 2 al ángulo que estaba arriba. Y, para terminar, aquí tenemos a un triángulo equilátero. Ya sabemos que sus tres ángulos internos son iguales, o sea, cada uno mide 60 grados. Vamos a cortar a la mitad a este triángulo también. En la base, otra vez, se formó un ángulo de 90 grados. El ángulo de 60 grados se parte a la mitad y se vuelve en dos ángulos de 30 grados. Ahora nos quedamos con una mitad de este triángulo. Y así como antes, otra manera para hallar la medida de este ángulo es así. 180 menos 90 menos 60 es igual a 30 grados. Si el video te gustó, recuerda darle me gusta, suscribirte si aún no lo estás, eso es gratis, comparte el video para que otros lo puedan ver. Por aquí te dejo otros videos que te pueden interesar y hasta la próxima.